Isaías capítulo 58, verso 1 en adelante. He leído la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Yo quisiera titular el mensaje de hoy: el ayuno escogido por Dios. Cuando se ayuna sin ayunar. El ayuno escogido por Dios. Cuando se ayuna sin ayunar. Mi deseo es despertar en cada uno de ustedes a conciencia lo que establece este capítulo 58 de Isaías. Y creo que este capítulo es peculiar porque cuando se analiza la Biblia, no hay fuera de Isaías 58 otro capítulo que en la mayoría de sus versos esté destinado a hablar sobre el ayuno. Y yo creo que todo el que se acerca a Dios, todo el que quiere tener intimidad con Dios, debe prestar a las advertencias que Dios hace de acuerdo a la disciplina espiritual que tú quieres implementar. Es decir, que si yo quiero acercarme a Dios a través del ayuno, yo debo prestar atención a cómo ayunaba el pueblo y a las advertencias que Dios le hacía cuando el pueblo ayunaba. Pero este capítulo 58 de Isaías es singular por la definición que Dios decide darle al ayuno, porque el término ayuno es en sentido general abstención de comida. Pero si usted estuvo atento a los textos que leí, cuando Dios comienza a definir el ayuno, el concepto que Dios le da del ayuno es fuera de lo litúrgico, es fuera de lo espiritual. Es decir, que este capítulo es singular porque Dios está hablando de un tipo de ayuno que no tiene que ver con orar, de un tipo de ayuno que no tiene que ver con leer la Biblia. Y no es que Dios está echando a un lado la esencia, sino que en la Biblia hay ciertos momentos cuando el pueblo se iba por una línea, Dios daba hincapié a un concepto singular para que el pueblo pudiera entender que la actividad espiritual es mucho más delicada y complicada que meramente hacer algo que compete al plano de los espíritus. Por eso cada vez que Dios se relacionaba con el hombre, Dios le mostraba ciertos extractos de revelación.
Y en el discurrir del tiempo hay diferentes extractos o porciones del Dios que se revela, pero cuando Dios llega a la limítrofe o a la parte donde Él quiere hacer un stop, mi deber es conglomerar los diferentes extractos de revelación para yo tener una idea general o global de lo que Dios quiere que yo haga. Porque cada vez que me acerco al altar, cada vez que yo vengo al trono celestial, yo debo prestar atención no solo a lo que yo tenga en mente, sino a todo lo que Dios ha dicho en su palabra de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Si usted va a orar, si usted va a ayunar y si usted va a congregarse o a evangelizar o a hacer todas las disciplinas espirituales que dice la Biblia, usted puede partir de la información que tú manejas, pero el Dios que es espíritu, que no tiene límite en su mente, todo lo que Él pide está presente cada vez que tú te acercas al altar. Y es posible que tú creas que lo que tú tienes en mente es suficiente, pero Dios te dice no es suficiente. Es como cuando usted va a hacer cualquier cosa, que usted le pregunta al encargado del proceso que usted está haciendo cuáles son los requisitos, pero supongamos que él te dijo un requisito y usted no escuchó ese requisito. Usted ignora el requisito porque no escuchó, pero cuando usted venga a esa persona a traer los requisitos de ese procedimiento, el que usted no escuchó, él lo va a pedir porque es parte del protocolo o de los requisitos. Y yo quiero que esta iglesia entienda que el Dios a quien usted sirve es un Dios perfecto en lo que hace, pero también es perfecto en la mente que tiene. Él no va a pasar por alto ninguno de sus requisitos, ninguno de sus principios, ninguno de sus protocolos, con tal de salvar a ningún pecador. Por eso es que Dios no es que baja el estándar en la gracia, es que Dios a través de Cristo Jesús viene a cumplir sus requisitos y sus exigencias. Hay quienes dicen el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y hay quienes dicen Dios ha bajado la exigencia debido a la incapacidad del ser humano por la limitante de su carne. Lo que ellos no saben es que el Dios que es multiforme, Él actúa por diferentes tiempos. En el Antiguo Testamento, como no estaba la sangre de Cristo a tu favor, cada vez que alguien pecaba había un juicio repentino. Pero la gracia de Cristo comienza a aplazar el juicio repentino y va creando un cúmulo en el libro que está escrito en el cielo, que no es el libro de la vida. Y cuando lleve la consumación o el finiquitar del crono, los libros serán abiertos y Dios va a comenzar a llamar atención las acciones de nosotros los mortales. El Dios que es perfecto en lo que hace me va a pedir cada vez que me acerque a hacer algo para Él. Él va a abrir las exigencias que Él tenga presente y me la va a pedir. Por eso el pueblo de Israel había leído que tenía que orar. El pueblo de Israel había leído que tenía que abstenerse de comida al ayunar. Y ellos protocolarmente estaban sin comer, estaban en la postura correcta al momento de hacer ayuno, y ellos pensaban que podían engañar al Dios que gobierna los espíritus. Pero el Dios que gobierna los espíritus discierne las intenciones de los espíritus. Por eso es que en un momento vino Ananías y Zafira. Ellos habían vendido toda la heredad que tenían y ellos pensaban que podían engañar a Dios. El Dios que es perfecto no quiere nada incompleto. Todo lo que tú vas a dar para Dios tienes que darlo completo, porque hay gente que creen que le está dando una parte a Dios, pero Dios no acepta parte. Dios acepta la totalidad de lo que tú eres, o Dios no acepta nada de lo que tú eres. Tú no puedes tener a Dios en tu mente y al diablo en tu corazón. De igual manera no puedes tener a Dios en tu mente, a Dios en tu corazón y al diablo en tu actitud. Porque el Dios que es completo, Él dice, todo tu espíritu, toda tu alma, todo tu ser se debe entregar para que el Dios que es completo también reciba toda tu vida. Por eso es que el Antiguo Testamento dice que cuando iban a ofrecer sacrificio, Dios le dijo a Moisés, los que son ricos tienen que traer un toro, pero los que son pobres van a traer una paloma, porque la paloma era de menor valor que el toro, y el toro era para los ricos y la paloma para los menos pudientes. Lo que dice el texto es que no importa tu condición, el que tiene más, Dios le va a pedir la totalidad de lo que tiene, y el que tiene poco, Dios le va a pedir lo poco que tiene, pero todo lo que tiene.
Ananías y Zafira pensaron: nosotros hemos vendido tal vez tal propiedad por 100,000 pesos para aterrizarlo un monto de ahora. Ellos trajeron 10,000 pesos. Era mejor no traer nada que traer 10,000 pesos, porque Dios te dice: tráelo completo, trae los 100,000 o no traes nada. Por eso, si usted es de lo que diezma, usted tiene que cumplir la totalidad del diezmo, no parcializar el diezmo. Si usted gana 10,000, tiene que darle a Dios el equivalente a 1,000. No le dé 900, no le dé 500. Usted dice: Señor, es lo que puedo. El Dios que completo te va a decir: en mí no existe una parte, en mí existe la totalidad de lo que tú me tienes que traer, o no me traiga nada. Cuando tú le das a Dios una parte de tu tiempo, Dios dice: tú estás perdiendo el tiempo, porque yo que soy completo, te me vertí completo. Tú tienes que entrar al plano de los espíritus también de manera completa. En el cielo no hay mente que anden sola. En el cielo no hay cerebro que anden solo. En el cielo no hay corazón que anden solo. En el cielo hay un ser completo que tiene mente, alma y espíritu. Y esa realidad comienza a transliterarse en el más allá. Por eso es que Dios no va a aceptar que tú por parte intentes escalar al plano de los espíritus. Y Dios te dice: partiendo de tu condición, entrégame todo lo que tienes. Y si tú no tienes la condición de entregarle a Dios todo lo que tiene, Dios te dice: haz una pausa, haz una pausa. Por eso dice Mateo 5: si vienes al altar y te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, hay un extracto de tu mente que no está conforme al Dios que es completo, y Dios te dice: haz una pausa, deja la ofrenda en el altar. Esa parte imperfecta llamada falta de perdón es un obstáculo para yo recibir lo que tú me tienes que traer. Haz una pausa, no haga nada, reconcíliate. Luego que tu mente y tu corazón estén en paz con tu hermano, trae tu ofrenda. Porque cada vez que tú vienes al altar, la parte que tú tomas de referencia va a llamar a las otras partes que están inconformes. Es decir, cada vez que yo vengo al altar, mi vida será desnuda delante del Dios que es espíritu, y Dios va a comenzar a ver las partes imperfectas, y el sonido de las partes imperfectas va a callar esa parte que sí es perfecta. Lo que Dios dice en Isaías 58 es que ustedes están bien porque están orando. Ustedes están externamente cumpliendo los requisitos del ayuno, pero cada vez que vienen al altar, ustedes tienen enemistad, ustedes tienen pleito, ustedes tienen celo, tienen ira, tienen contienda. Y todas esas aptitudes que ustedes están ignorando están delante de mí, porque el Dios que es espíritu, Él está presente en tu mente, Él está presente en tu pasado, Él está presente en tu futuro, Él está presente en todo estrato de tu tiempo. Y Él ve lo que tú hiciste ayer, Él sabe lo que tú estás haciendo hoy, Él sabe lo que tú vas a hacer mañana, porque Dios es un continuo presente. La eternidad, cada vez que se va a mezclar en el crono, es un presente pasado, es un presente presente y es un presente futuro. Es decir, Dios va a mirar toda tu vida para ver si califica para hablar con el Dios que es perfecto. Ellos pensaban que por la mera actividad espiritual iban a llamar al Dios de los cielos. Por eso Dios comienza diciéndole en el versículo 1 que abandonen su pecado, que abandonen su rebelión. Y dice: clama a voz en cuello, no te detenga. Anuncia a mi pueblo su pecado, a la casa de Jacob su pecado. Dios usa dos términos, porque según los expertos en la Biblia, dice que cuando aquí se habla de casa de Jacob, la casa de Jacob y casa de Israel son dos términos que ustedes van a ver en todo el Antiguo Testamento. Y dicen los expertos que cuando habla de casa de Jacob, se refiere a los líderes, llámese reyes, sacerdotes y profetas. Pero cuando va a hablar de la casa de Israel, se refiere a toda la nación. Es como decir en este tiempo el pastor y los líderes y la iglesia en general. Israel se había corrompido, los líderes se habían corrompido, los sacerdotes se habían corrompido.
todos estaban corrompidos. Un mundo corrompido es malo. Una iglesia corrompida es peor que un mundo corrompido. Un pastor corrompido es peor que una iglesia corrompida. Porque mientras mayor proximidad tiene el ser que se corrompe, mayor es la culpabilidad y mayor es la falta. Por eso Dios reprende severamente tanto a los líderes de Israel como a la nación de Israel. Y le dice: ustedes creen que están haciendo lo correcto. Y en el versículo 2 y en el versículo 3, ellos pretenden creer que Dios va a aceptar su estilo de vida por la actividad espiritual que estaban haciendo. Y Dios le dice: ustedes me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Cada vez que tú y yo nos acercamos al altar, Dios requiere ciertas actitudes y que usted asuma la postura correcta cada vez que te acerque al altar. Si yo ando en pecado, tengo que pedir perdón. Si yo ando mal delante del Señor, tengo que reconciliarme. Porque muchas veces venimos con una confianza delante de Dios. Dios dice: ¿dónde saca este ser esta confianza? Si yo sé que estoy andando mal delante del Señor, lo que Dios espera es que yo venga con un corazón contristo y humillado. Israel hacía y deshacía, y después venían en el día del ayuno con su carita linda y se olvidaban de todo el desastre que habían hecho. Y Dios le dijo: lo que pasa es que en ustedes hay un problema. Ustedes en su casa hacen lo que quieran. Ustedes en la calle hacen lo que quieran. Ustedes con los demás hacen lo que quieran. Y cuando vienen al altar, ustedes se creen que ustedes son otra persona. Pero ustedes deben recapacitar en lo que están haciendo. Mientras la iglesia haga hincapié en la parte que está bien para ignorar la parte que está mal, el Dios que es perfecto hará hincapié en la parte que tú tienes mal y va a ignorar la parte que tiene bien, para que tú comiences a corregir aquella parte que debe corregir. No podemos enfocarnos en la parte correcta e ignorar la parte incorrecta. Él es el Dios que se revela en lo correcto. Él es el Dios que se revela en lo incorrecto para decirte: tú puedes cambiar tu estilo de vida y tú puedes cambiar tu pensamiento. Israel no sabía que el Dios que tiene en su mano el hálito de todo ser vivo, cada vez que un espíritu se acerca delante de él, el FAT del cielo se va a activar, el escáner del cielo se va a activar, las exigencias del cielo se va a activar. Y cada vez que usted y yo vayamos a hacer algo espiritual, las exigencias de Dios estarán presentes en nuestra vida sin importar nuestra condición. Por eso es que hay una advertencia. Lo peor que te puede pasar es tocar la eternidad viviendo en pecado. Lo peor que te puede pasar es tener encuentros sobrenaturales andando en pecado. Y quiero que usted entienda lo que voy a decir para que no se me malinterprete. Porque muchos no prestan atención al espíritu en el que conecto ciertas frases para decir que yo invento muchas cosas. Es un peligro usted tocar a Dios andando en pecado. Vámonos al libro de Génesis. Dice la Biblia que Adán y Eva pecan. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios dice: saquémoslos del huerto, no sea que extiendan la mano, tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Qué es lo que dice ese verso? El pecado de Adán no iba a inutilizar la vida eterna del fruto de la vida. O dicho de otra manera, tocar lo eterno bajo pecado eterniza el pecado en quien toca lo eterno. Lo peor que me puede pasar a mí siendo pastor es ser pastor en pecado, porque la eternidad no solo le da eternidad a mi condición de ser humano, sino a que mis fallas se hacen eternas. Por eso es que es peor que la iglesia abandone el pecado que el mundo abandone el pecado. Porque usted, sin darse cuenta, cada vez que usted se acerca al altar siendo mentiroso, no cumpliendo con tu diezmo, no cumpliendo con el perdón, se imposibilita la corrección en esas áreas. Por eso Dios le dijo: ustedes vienen delante de mí y ustedes se creen que están bien. Por eso cada vez que hay pecado en un mortal que quiere escalar al plano de los espíritus, el plano de los espíritus va a decir: si el mortal viene en actitud de perdón,
Esta regla crea una excepción. La única forma de no eternar lo pecaminoso al tocar lo eterno es que si el ser imperfecto que va a tocar lo eterno viene en actitud de perdón y de reconciliación, Dios dice, haz una pausa, ley de la eternidad, porque Él está aplicando el principio correcto. Por eso, si tú estás aquí en pecado, eres peor que un pecador que no viene a la iglesia. Si yo me dedico a ser un mal pastor, soy peor que el que está en el mundo camino a la perdición, porque yo le estoy dando eternidad a la mala maña del diablo, le estoy dando eternidad al pecado. Y Dios dice, Eligio, cuídate. Cada vez que te acerca al altar en pecado, hay un problema para tu vida. Y por eso Dios le muestra la advertencia a Adán y a Eva, y mejor los saca para que no coman. ¿Está usted en pecado? ¿Estoy yo en pecado? No hagan ninguna oración hasta que no resuelva ese pecado. Si le fallaste a un hermano, ve y pídele perdón. Si le fallaste a Dios, pídele perdón. Pero no te haga de la vista gorda, porque se crea un registro en la eternidad y se te va a dificultar. Porque hay muchos ministros y muchos evangélicos que luchamos contra el pecado. No es porque no queremos muchas veces abandonar el pecado, no es muchas veces porque no confesamos el pecado, es porque nuestra confesión es barata y es trivial, es porque nuestro abandono es barato y es trivial, y nos acostumbramos a un mero arrepentimiento falso disfrazado de una confesión mecánica, donde la gente cree que porque hizo una actitud externa hay perdón. El Dios de la Biblia es un Dios demasiado santo. Cuando tú te encuentres con el Cristo resucitado, tú vas a aborrecer el pecado. Cuando tú tengas un encuentro con Cristo, tú vas a aborrecer tu vida. Tu vida se va a convertir en una basura. Tú vas a saber que tú no vales nada, que lo único que vale es Él. Y todo lo que ponga en peligro esa relación, tú lo vas a echar a un lado. El evangelio de hoy en día es un evangelio falso. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiados falsos conversos en la iglesia, porque se les permite el pecado. Hay muchos que si se les baja la línea y te dice aquí no se hace ni esto, ni esto, ni esto, en concordancia a la Biblia, la gente se va a ir. La gente se ha acostumbrado a un evangelio customizado. La gente se ha acostumbrado a un Dios que se acomoda a mi manera. Señor, yo no pude orar a las 3 de la mañana porque tenía demasiado sueño. Señor, yo no pude cumplir con mi diezmo y mi ofrenda porque tengo un préstamo que pagar. Señor, el hijo se me enfermó y la cuota yo no la di. El Dios del cielo, Él no va a negociar sus principios ni lo que Él dice en su palabra. Es la gente que tiene un concepto raro de Dios. Y el Dios de la Biblia para muchos es un Dios que entiende demasiado. Él entiende tus pecados, Él entiende tus fallas, Él entiende tus debilidades. Pero cuando Él se te revela, usted te da cuenta que no importa lo que tú pienses, el concepto de Él anula el concepto del hombre. El concepto de Él está por encima de tus debilidades, de tus fallas. Iglesia, necesitamos un encuentro con el Cristo que transforma para determinar y ver si realmente somos o no. Nuestro concepto de Dios se ha sometido a un negocio. Pastor, yo no puedo ser líder por tal razón. El Dios de la Biblia no acepta excusa de nada, hermano. Y usted tiene que tener una dimensión firme. Vaya al banco. Si usted tiene un préstamo en más reserva, dígale que el niño se me enfermó y que yo no podré pagar. A ver si el banco va a aceptar eso. ¿Cuál es nuestro concepto del Dios de los cielos? Porque si un hombre mortal, limitado por la corrupción, es exigente en lo que le pertenece, ¿cómo vamos a entender que el Dios que es perfecto va a rebajar sus estatutos para complacer almas pecadoras? Aquí hay un solo camino. Acepta a Cristo, te va para el infierno. No hay camino, no hay camino, no hay opción. Aquí tú estás de verdad o tú no estás. Por eso es que Dios está llamando en este tiempo una generación que puede entender que el verdadero ayuno es aquel que se parece a Él. Que el verdadero ayuno es aquel que hace que los mortales dejen el pecado, dejen la trivialidad y dejen todo lo que te ocupa el tiempo del evangelio. Qué fácil se nos hace muchas veces tener un concepto de Dios. Diga lo que usted quiera de una persona, pero hasta que esa persona no le dé visto bueno, no lo dé por hecho.
Pensemos lo que queramos de Dios. La pregunta, ¿le pregunté a usted a Dios antes de tomar esa decisión? Cada vez que incumplimos nuestro deber delante del Señor, ¿le preguntaste a Dios qué pasó? ¿Sabe que el evangelio es un sacrificio? Antes, dijo alguien que antes los cristianos eran apedreados, eran perseguidos, eran matados. En este tiempo la gente se va de la iglesia hasta por una prédica fuerte que haga el pastor. La gente en este tiempo se va de la iglesia hasta porque no le permiten seguir en pecado. Hemos caído en un sistema que yo me pregunto, ¿somos salvos o nos hemos acostumbrado a hacer cosas espirituales? ¿Somos realmente candidatos al reino de los cielos o hay una parte humana que se parece a una parte espiritual? Y estamos dándonos gustos en la carne por un apetito espiritual, donde muchas veces nuestro deseo natural se parece demasiado a una realidad espiritual. Y estamos confundiendo la regeneración con el apetito natural de la parte de la regeneración que coincide con mi punto de vista. Dios continúa también en el versículo 3 y 4 y le dice a ellos: ¿por qué ellos ayunan? Y le dice en el versículo 4: ustedes ayunan para contiendas. Pregúntese, ¿acaso cree usted que ese era el propósito del ayuno de los israelitas? Contienda, en ningún momento. Y sigue diciéndole: para debates, para herir en el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Note el hilo secuencial de las preguntas del Eterno. Todas las preguntas que Dios le hizo a Israel eran mandamientos externos de la realidad espiritual. En la eternidad existen ciertas realidades. Cuando esas realidades eternas se van a meter en el crono, en el tiempo tuyo y mío, la eternidad dice: exprésame eso que me pertenece a mí en la forma mía. Es la única evidencia en la que la eternidad se mezcla con lo humano. Cada vez que Dios quiera hacer algo en la tierra, Dios va a decir: lo pueden hacer, siempre y cuando en la forma de hacerlo lo hagan como lo hacemos nosotros. Ellos estaban haciendo externamente la manifestación correcta de la actividad espiritual, y ellos pensaban que con eso bastaba, porque repito, toda realidad espiritual tiene una forma humana o externa en cómo se hace. Es como que yo le diga a ustedes: cuando tú vayas a mi casa y yo te preste el vehículo, no lo entre en el garaje de frente, entra de reversa. Una vez lo entre, pon la pasola y el motor, porque es más rápido yo sacar el motor y la pasola ante una diligencia rápida que el carro. Y que usted haga eso y lo haga y lo haga. Y que en un momento yo le diga: el asunto no es entrar primero el vehículo y luego los motores. Usted se va a quedar como pensando, porque la parte que te estoy mostrando la advertencia es lo que tú mismo me pediste que haga. Israel posiblemente en ese momento entró en confusión, porque lo que Dios le está diciendo que no lo hagan para eso es la forma que Él mismo instruyó de cómo hacer. Es como que Dios diga: a partir del próximo mes, que nadie me ayune, que nadie me ore, que nadie ofrende. Todo el mundo en la iglesia se va a preguntar: Señor, pero eso es lo que tú has dicho en tu palabra. Es que Dios quiere que por encima de la actividad espiritual esté el Dios de esa actividad espiritual, y debajo del Dios está la forma de ese Dios. No puedo hacer algo que le pertenezca a Él fuera de la forma de Él. Por eso es que el evangelio, más que hacer algo, es estar con alguien, es estar al lado de Cristo a través de tu intimidad en el secreto. Él se te va a revelar
y Él te va a conectar a lo que tú tienes que hacer. Por eso cada vez que me toca predicar, yo le digo: Señor, ¿de qué voy a hablar? El hecho no es hablar de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántos capítulos? ¿De qué pasaje Dios quiere que yo hable? ¿De qué texto Dios quiere que yo hable? ¿Qué canción Dios quiere que los adoradores canten? ¿Cómo Dios quiere que usted ore? Es que la iglesia generaliza y cree que porque algo le pertenece a Dios, ya Dios lo va a aceptar. Y Dios dice: no, mi reino es demasiado grande. El que gobierna mi reino es mi persona. Y la persona de Dios se te va a revelar. Y Dios te va a decir: hoy hazme un ayuno de un día. El mes que viene hámelo de 3 días. Dentro de un año hámelo de una semana. Es que Dios es preciso. La iglesia hace, pero es demasiado general. Y por el hecho de estar haciendo algo que esté en la Biblia, no estamos siendo dirigidos por el Dios de la Biblia. Yo me congregué, yo canté, yo diezmé, yo aplaudí, yo vine a la actividad. La pregunta es: ¿está usted conectado a la precisión de Dios o está usted conectado a la generalidad de Dios? La generalidad de Dios la conoce hasta el diablo. El diablo tiene acceso a la Biblia, los demonios tienen acceso a la Biblia, pero el corazón de Dios está destinado para aquellos que se acerquen a Él en la intimidad. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a ellos: ustedes están bien en lo que están haciendo. Lo que ustedes se han olvidado de entrar en comunión conmigo para yo revelarles lo específico que tienen que hacer. Y Dios sigue diciendo cuál es el ayuno que Él ha escogido. Y en el versículo 6, mire la definición que Dios le da al ayuno. Si yo le pregunto a usted qué es ayunar, muchos van a decir: es la atención de comida para orar. Esa definición está bien, pero fíjese la definición que Dios le da al ayuno. El creador del ayuno, mire la definición que le da. No es más bien el ayuno que yo escogí. Punto número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Punto número 2, soltar las cargas de opresión. Punto número 3, dejar ir libre a los quebrantados. Punto número 4, que rompáis todo yugo. Punto número 5, no es que parta tu pan con el hambriento. Punto número 6, y a los errantes pobres albergues en casa. Punto número 7, cuando veas a alguien desnudo lo cubra. Punto número 8, cuando un hermano esté en necesidad, no te esconda. 8 o 9 definiciones de ayuno. Y a mí lo que me llama la atención, en ninguna de esas definiciones Dios definió el ayuno con orar. Dios definió el ayuno con leer la Biblia. Dios definió el ayuno con sentir su presencia. Todas esas definiciones del ayuno, repito, no están sustituyendo el concepto general del ayuno, sino están dándole importancia a la parte que ellos habían ignorado. Ellos estaban orando. Como ellos estaban orando, Dios no tiene que decirle que el ayuno es orar, porque ellos estaban orando. El ayuno es la abstención de comida, pero Dios no tenía que decirle que el ayuno es la abstención de comida, porque ellos estaban sin comer, pero estaban descuidando la vida social, estaban descuidando el amor al prójimo. Y Dios define lo que tú haces en la parte que tú ignoras, en la parte que para ti es insignificante. Pero ¿qué tiene que ver yo pararme en el altar y no fregar los platos en mi casa? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver yo cantar muy lindo y le brinco a mi esposo o a mi esposa cuando la veo? ¿Qué tiene que ver yo ser líder de joven y en la iglesia, en la escuela, ser el peor estudiante? ¿Qué tiene que ver con eso? Con yo llegar tarde al trabajo y ser puntual en la iglesia. La parte que tú ignoras es la parte que Dios te va a exigir cada vez que te acerque al altar. La parte que para ti es insignificante, Dios te va a decir: corrige esa parte, porque esa es la definición para lo que tú estás haciendo. Es fácil tocar lo espiritual a través de las cosas espirituales. ¿Por qué es fácil?
Usted nunca va a pelear con Dios. Usted nunca va a pelear con un hermano. Pero cuando yo hago algo que a usted no le gusta, que tu temperamento es sanguíneo, el mío es flemático, que yo haga las cosas rápido y yo con una lentitud, ahí es que yo voy a ver si tú tienes a Dios adentro. Ahí es que yo voy a ver si hay unción en tus huesos. Porque es fácil hacer lo espiritual, pero cuando lo espiritual se te mete dentro, lo espiritual te va a decir: tú debes llevarte bien con las demás personas para definir tu vida espiritual. Qué fácil es cumplir una asignación de una prédica, pero cuando usted llega a su casa y usted sabe que tu mamá te dijo: cada vez que vengas a mi casa, cierra la puerta. Cada vez que tú uses algo, si lo ensuciaste, límpialo. Esa es la espiritualidad que Dios le estaba diciendo a ellos. Pero también le tengo noticia: tú que tienes una hija, o tú estás casado con una esposa, valga la redundancia, pero tuvieron hijos aparte, tú tratas indiferente a los hijos de ella porque no son hijos tuyos. Cuando se trata de un oficio, tú quieres que esa que no es tuya haga más oficio que la otra que es hija tuya. Dios te dice: hay que traer rectitud. Hay que traer rectitud. Muchas veces yo soy cristiano y tengo una cristiana en la casa, y esa cristiana se mata en la casa fregando, limpiando, organizando, y tengo otra hija que no es cristiana y acomodo más a la hija del diablo que a esa que va rumbo al reino de los cielos. Dios te está diciendo: trata de llevarte bien con ese que es tu semejante antes que yo escuche tu oración. Hemos trivializado el concepto de Dios, y el Dios que es exigente está pidiéndole a su iglesia que se parezca a Él en el trato del otro. Por eso Dios nos manda en su palabra que si tú tienes un sirviente en tu casa, no abuse. Si tiene alguien que te lava la ropa, el día que la hija tuya pueda lavar la ropa, dile que le ayude. Pero nos acomodamos tanto que como le estamos pagando 5,000 miserables pesos, le hacemos hasta la vida imposible. Lo que usted pueda hacer, hágalo. En lo que usted pueda contribuir, hágalo. Dios le dijo: ustedes están bien, pero son una balsa de abusadores, y creen que porque le hagan mal al otro con su carita linda, yo lo voy a escuchar. Yo no soy de esa manera, porque la parte humana que está afectando, yo estoy con esa persona. Cuando ese esclavo está llorando, yo lloro con él. La iglesia tiene que entender que el ayuno que Dios aprueba no es aquel para que su voz sea oída en el altar. Hablamos muchas lenguas en los altares, hablamos mucho remequende en los altares, pero criticamos a los pastores, criticamos al líder, criticamos a los que se creen. Decimos: pero fulano si es tacaño. Usted no sabe la necesidad de nadie, usted no sabe las luchas de nadie. Pero cuando tú te ves en una lucha, deja de diezmar como aquel que tú criticabas. Cualquiera habla de afuera, pero todos aquellos que hemos sido procesados por Dios, hacemos silencio cuando vemos a alguien pasando una prueba. El ayuno escogido por Dios es aquel que es tratar a los demás como si fuera Dios mismo. Si Dios llega a tu casa en esta noche y usted tiene solo un plato de comer, ¿usted se lo da a Dios, sí o no? Dios te dice: si tú no se lo das al hermanito de la esquina, hablador mentiroso, también nunca me lo da. Cualquiera se lo da a Dios de manera directa. Si usted tiene 10,000 pesos en su casa y llega a Dios, usted se lo da así. Pero cuando en la iglesia hay que hacer algo, usted no da ni un peso. Dios dice: falso, debe corregir tu conducta. Nos encanta mucho lo espiritual directo, pero el Dios de la Biblia se vive disfrazando a través de necesidades. Por eso a mí me encanta la canción de Jesús Adrián Romero, Ayer te vi. Y cuando él le pregunta: Señor, ¿dónde te vi? Pasé todo el día orando, todo el día leyendo la Biblia. Y Dios le contesta: tú me viste en el niño en el hospital que no tenía medicina y tú le diste medicina. Viste mi vida en aquel niño que estaba en la calle y no tenía que comer, le diste un plato de arroz. Viste mi vida cuando un hermano no tenía zapatos y tú tenías 10,000 pesos y le compraste un zapato. Aquel hermano que tú ves que viene con la misma camisa, cuando tú le regalas algo, usted está viendo. Dios se disfraza en lo que tú ignoras. Y Dios reprendió severamente a Israel y le hizo entender que ellos no estaban tan bien como ellos pensaban. El ayuno escogido por Dios es cuando mi alma
O es cuando mi nefé parece ruá. Es cuando mi alma parece espíritu. Lo único que mueve a un ser que es espíritu es otro que es un espíritu. A menos que la esencia de un ser que es un espíritu sea alma y el espíritu sea tan real que doblegue el alma y el alma comience a parecerse. Yo lo he predicado aquí y lo voy a predicar. Dios no presta atención a tu carne. Tu carne cae en la ignorancia de Dios, porque tu carne es corrupta. Tu mente, a Dios no le importa tu mente. A Dios no le importan tus pensamientos. A Dios no le importa tu voluntad, porque esa voluntad capacita para pecar. Pero cuando el espíritu, el ruá, el espíritu regenerado, comienza a inyectar al alma la identidad del cielo, Dios comienza a detectar como que hay un alma que está siendo transformada por el ruá. Y eso comienza a llamar la atención del Dios que es espíritu. Y cada vez que el alma que se parece a ruá comienza a interceder y le dice: Señor, mira mi hijo. Pero cuando el alma le dice: Señor, mira mi hijo, Dios comienza a pasar un filtro. Y Dios dice: ese diezma, ese ofrenda, ese ora, ese ayuna, ese evangeliza, ese pide perdón. Esa alma tiene que ser escuchada y la oración viene en respuesta. Si tú quieres llamar a Dios, métele ruá a tu nefé. En la medida que el alma transformada por el Espíritu de Dios comienza a clamar al Dios que es espíritu, comienza a llamar la atención de Dios. Y esto era lo que Dios estaba haciendo en Israel. Dios quería transformar la vida espiritual de ellos para que ellos ayunen sin necesidad de ayunar, para que ellos entren en intimidad sin necesidad de entrar en intimidad delante del Señor. Otros de los problemas de la iglesia de este tiempo es que prestamos más atención al Dios vertical que al Dios horizontal, o prestamos más atención a la esencia de Dios que a la porción de Dios. Dios me decía hace mucho que lo eterno es completo, lo eterno es indivisible e indisoluble. Lo indivisible es lo que no puede dividirse. Lo indisoluble es que no puede diluirse o disgregarse. Me explico. Agua y aceite pueden dividirse en una vasija, pero usted echa un botellón de agua purificada en un vaso y otra cantidad de agua no purificada en un vaso o en el mismo, y el agua se mezcla. Es difícil usted separarla porque ya se mezcló. Todo lo de Dios es una mezcla. Y Dios me decía: cada vez que tú como mortal quieras escalar al plano de los espíritus, tú puedes partir de algo que pertenezca a mi reino, que llame tu atención porque activa tu alma. Me explico. Si yo estoy pasando un momento de necesidad, yo puedo clamar al Dios que es Jireh, porque hay un principio bíblico y mi condición me conecta. Y Dios me dijo: el problema es cuando tú ignoras las otras partes, porque la parte que te da entrada al plano de los espíritus no es lo único que el plano de los espíritus te va a pedir. Cada vez que yo elevo mi vida al trono celestial, el cielo va a mirar toda mi vida, y el plano de los espíritus va a decir: le es fiel el hijo a su esposa, es fiel el hijo en el trabajo, es puntual el hijo cuando llega a la iglesia, es puntual cuando hay una actividad de evangelismo, él evangeliza, él ora. Cuando está entre la espada y la pared, él decide obedecerme a mí. Dios me decía: toda tu vida se desnuda dentro del plano de los espíritus, aunque tú tengas una sola cosa en tu mente. Lo segundo que Dios me decía:
En el plano de los espíritus no hay secreto. En la tierra hay secreto. Yo no sé lo que usted está pensando en este momento. No sé lo que te dio un hermano de confianza y usted decide guardar silencio. Pero todos tus pensamientos en el plano eterno son voces. Todo lo que ustedes están pensando y sintiendo son voces. Tal vez algunos digan, pero Eligio sí predica duro. Eligio, ¿qué es lo que está diciendo? Todos esos pensamientos son voces en el plano de los espíritus. Y cada vez que tú haces algo, toda tu vida es desnuda. Y en el momento que tú te acercas al altar, y me usaré yo de referencia, si yo vengo al altar y digo, Señor, yo quiero que tú me ayudes a pagar tal deuda, porque quiero ver tu provisión. En la medida que tú quieras elevarte, lo primero que hace el plano de los espíritus es que te pide los requisitos básicos que se requieren. Quien no diezma y quien no ora no puede pedir provisión, porque el cielo se cierra al él anular la obediencia a los principios relativos a la naturaleza de la intercesión que quiere escalar al plano de los espíritus. El cielo automáticamente se cierra y no pasa más filtro, porque si en lo elemental, en lo que le corresponde hacer, no lo hace, en lo demás también hay falla. Y si tú calificas, supongamos que yo califique, sí, lo hago, el cielo sigue pasando un filtro. Cómo trata a su esposa, cómo trata todo. Todas mis fallas se van a convertir en voces que los ángeles escuchan, que los demonios escuchan, que Satanás escucha. Por eso yo he predicado aquí espiritualidad usada por el diablo, que lo peor que te puede pasar es que lo que tú haces para Dios sea una arma del enemigo para atacarte. Por eso cada vez que tú vayas a hacer algo espiritual, prepárate. Si hay pecado, apártate del pecado. Si estamos débiles en la oración, vamos a prepararnos antes de hacer la actividad espiritual, porque es peligroso tocar lo espiritual si no estamos preparados, y es lo peor que nos puede pasar. Por eso, en la medida que el alma se rinde a la voluntad del Señor, el ruá de Dios va a operar, el Espíritu de Dios va a operar, y nuestra vida se va a parecer a esa realidad del Señor. Y en la medida que entramos, todo nuestro ser, no una fragmentación de nuestro ser, va a entrar en esa realidad. Quiero concluir diciendo lo siguiente: hay quienes creen que Dios acepta todo lo que ellos quisieran hacer para Dios, y en la medida que vemos las Sagradas Escrituras, entendemos que Dios no actúa de esa manera. Por eso, si usted se lee el libro de Juan, dice: a todos los que le recibieron, Juan 1, a todos los que recibieron a Cristo, el Padre le dio la facultad de ser hijos de Dios, hijos de Yahweh. Dice la versión K2, que es una versión que trata de usar los nombres que se parezcan al original. Dice que a los que aceptan a Cristo le dio la facultad de ser hijos de Yahweh. Y cuando leemos Génesis 6, vemos que los hijos de Dios estuvieron con las hijas de los hombres. Y para no entrar en debate en eso, ¿quién eran los hijos de Dios? Lo que quiero rayar en su mente, hijo de Dios. Cuando usted se lee la versión K2, que si usted quiere la busca en internet, versión K2, dice en Génesis 6 que viendo las hijas de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron. Cuando nos vamos a Juan 1, vemos que dice los hijos de Yahweh. Dice los expertos en la Biblia que ahí lo que hay son dos tipos, hijos de Dios. Están los hijos de Elohim y están los hijos de Jehová, Yahweh. Uno es personal, otro es general. Ese es el intro. Más adelante vamos a ver más detalles sobre eso. ¿Por qué traigo esto a su mente? Porque Dios me comunicaba hace como 2 o 3 años que Él, en su condición de Dios, Dios recibe cualquier tipo de clamor. Porque Él me decía: yo soy un Dios de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Yo no puedo exigirle a una raza algo y a otra no.
En su condición de Dios, Dios escucha a todos los que entiendan que necesitan la ayuda de Dios. Pero Dios me decía, yo como persona no soy lo mismo que yo como Dios. Y en la medida que alguien se me acerca a mí, yo le revelo mi persona. Esa persona va a saber cómo yo soy y va a reaccionar o actuar partiendo de lo revelado. Y esa persona va a provocar en mí algo que no lo provoca la otra. Y Dios me decía, no es que yo hago acepción de persona, es que tu proximidad a mí, por tu búsqueda espiritual, permite que yo te me acerque y te revele cosas. Por eso es que hay momentos que tú vas a orar y Dios tal vez no te diga nada, pero ora fulano por eso mismo y Dios le contesta. No es que Dios hace acepción de persona, es que ya hay un grado de intimidad entre esta que tal vez la otra persona no lo ha desarrollado. Y tenemos que entrar en esa intimidad donde lo espiritual comience a personalizarse en usted, porque todo lo espiritual tiene una forma en la que se debe hacer, y esa forma está relacionada por Dios y en segundo lugar por cómo Dios quiere que usted lo haga. Usted va a ayunar de una manera, yo voy a predicar de otra manera, yo voy a hacer tal cosa de otra manera, porque Dios va a requerir ciertas cosas específicas y yo tengo que estar abierto a eso. Abro paréntesis, ninguna revelación debe contradecir la Biblia. Nada de lo que usted haga debe contradecir la Biblia. Estoy hablando de detalles específicos porque la Biblia es la norma. Yo no puedo decir, Dios me dijo que haga ayuno y que no coma, porque eso es antibíblico. El ayuno requiere la atención de comida. El momento aquí de Isaías 58, Dios hace una excepción por lo que estaba pasando Israel en ese momento. Pero usted no puede decir, pastor, yo no voy a ayunar de ahora en adelante, yo voy a perdonar, yo voy a amar, voy a tratar bien a las personas, porque ese es el ayuno verdadero de Isaías 58. Hay que entender la intención del autor, la intención de Dios, para no generalizar. Y hay ciertos estratos de revelación que Dios va a traer a tu vida que están circunscritos a un suceso, pero todos los que están conectados a la mente y al corazón de Dios van a identificar que esa revelación tiene una acepción específica y que no es para siempre. De igual manera, Dios te puede a ti prohibir usar un pantalón, prohibir a ti usar un arete, prohibir a ti usar una falda, porque en ti hay un problema de vanidad o en ti hay algo y usted ahora cree que porque Dios me prohibió a mí eso, al otro también yo se lo voy a prohibir. Yo tengo que identificar el trato de Dios personal a mi vida y el trato de Dios general. Abro paréntesis, no estoy hablando de principios generales de la Biblia, estoy hablando de situaciones específicas. Toda norma general de conducta y de fe se debe parecer a lo que Dios ha escrito aquí en su palabra. En resumen, Dios estaba conectando a Israel a que la parte que ellos estaban ignorando en el trato con los demás, ellos corrían esa parte. Ellos tenían que entender que antes de pararse aquí, ellos tenían un hermano que perdonar, ellos tenían un hermano que abrazar, ellos tenían 2 sacos de arroz en su casa que podían regalarle uno a un hermano que no tenía nada que comer. Ellos sabían que tenían 3 pares de zapatos y podían regalarle uno a un hermano que no tiene nada. Ellos sabían que tenían tal vez 15 camisas en su casa y que hay hermanos que no tienen nada y podían regalarle 3. El Dios que es vertical primero dice, mírame a mí en tu hermano. Cuando tú ves a Dios en tu hermano, Dios dice, tú calificas para verme al desnudo. Nos hemos concentrado tanto en el Dios que está en el cielo que estamos olvidando en el Dios que porta a tu hermano, en el Dios que porta a cada persona que está allá afuera. Y este es un mensaje donde Dios en esta noche nos confronta a cada uno de nosotros. Dios no vino a preguntarte cuántos ayunos tú has hecho en el silencio, cuántas veces tú oras al mes, o cuántos silicios has hecho, o cuánto evangelismo estás realizando. Hoy Dios te pregunta cómo tú estás tratando a tu hermano aquí de la iglesia, cómo te lleva con tu padre, con tu hermano. Cuando tu padre tiene que hacer una diligencia y usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana, usted se levanta a hacer la diligencia a tu papá.
Cuando un hermano tiene un accidente y son las 2 de la mañana, usted arranca para Jimaní, usted arranca para Asua con ese hermano a resolverle ese familiar que está enfermo. Cuando usted tiene 2 pollos en su casa y se lo está comiendo, usted sabe que hay una hermana que no tiene nada que comer, usted se acuerda y saca un pedazo de mulo o un pollo completo y se lo lleva a ese hermano. Eso es lo que Dios en esta noche nos está preguntando. ¿Tienes tú 100,000 pesos en el banco guardado? Haz lo que tú quieras, pero tú sabes que hay un hermano que se le está cayendo la casa y no le regala ni 20,000 pesos para que tire el piso. Dios en esta noche te pregunta: ¿cómo tú tratas a aquel que me ama a mí? ¿Cómo tú tratas a aquel que tiene una parte tuya que también es mía? Y yo tengo un pleito con los profetas de ahora y lo voy a decir. Lo primero, que yo no creo en esta generación donde todo el mundo es profeta. La palabra profeta es demasiado de peso para que se use para cualquier persona. Ahora todo el mundo es profeta. Y lo segundo que he visto es que todo el que es profeta ahora, Dios le habla de los ministerios. Pero yo no veo que el profeta, Dios le dice: esos zapatos con los que fuiste al culto, desde que llegue a tu casa, dáselo a X hermano. Yo no veo que los profetas, cuando usted le da la ofrenda después de predicar, se la lleva a un hermanito que tiene más necesidad. Entonces Dios como que habla de ministerio. Dios no te habla que tengo 3 días que no tengo nada de comer. ¿Acaso Dios no te habla que tengo un dolor de muela, que no sé qué hacer y tengo que hacerme una limpieza? O Dios nada más se interesa por mi espíritu. A Dios le interesa mi espíritu, a Dios le interesa mi alma y a Dios le interesa mi cuerpo. El Dios de la Biblia es un Dios completo, pero al parecer los pseudos profetas de ahora, Dios nada más le habla de ministerio, pero no le habla de necesidad. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: el pan que te está comiendo no te lo comas, llévatelo al que esté en la esquina de tu casa? Si tu vida espiritual se va a medir por cuánto dinero tú le has dado al prójimo, ¿cuánto tú vales? ¿Cuánto tú vales? ¿Vale 1,000 pesos? ¿Vale 2,000 pesos? ¿Vale 3,000? ¿Cuánta comida tú has dejado de comer para que coma otro? Si Dios se olvida de todo lo que hacemos para Él y Dios comienza a mirar que nuestra salvación depende de lo que hacemos de los demás, ¿vamos a quedar bien o vamos a quedar mal? ¿Cuál es nuestra realidad? Y ese es el mensaje que Dios les trajo a Israel, para que Israel pudiera entender que Dios está contigo en ese hermano que está a tu lado. Que cada vez que le hace algo a alguien que le pertenece a Dios, usted se nos da cuenta que usted está impidiendo que esa persona ore. Cada vez que tú criticas al pastor, usted está haciendo que el pastor esta noche no ore, porque estará tan adolorido por la crítica que tú lo hiciste que no quiera orar. Cada vez que tú criticas a un líder, el líder se va a sentir miserable, porque él hizo todo esfuerzo y todo sacrificio y mira cómo tú le estás pagando. Cada vez que habla espalda del hermano que está a tu lado, tú estás afligiendo tu corazón. Y cada vez que Dios ve un corazón afligido, producto de un alma en la tierra que le pertenece a Él, que afligió a otro que le pertenece a Él, Dios también comienza a contristarse. El problema es que cada vez que usted hiere a un hermano, usted está impidiendo que ese hermano venga al plano de los espíritus a causa de la herida. Cada vez que tú te revuelcas en el pecado con ese hermano, tú estás impidiendo que ese espíritu sea justo y sea perfecto. Cada vez que un hermano se acuesta con hambre, está provocándole una enfermedad, y Dios dice: pero Eligio tiene la solución. Eligio recibe una ofrenda pastoral, Eligio trabaja como maestro, Eligio atiende otras cosas, porque Eligio no saca 2,000 pesos, 10,000 pesos y se lo da a él. ¿Sabe qué Dios me decía la semana pasada? Y esto me lo pidió de ahorita y tengo que hacerlo. La semana pasada yo duré prácticamente casi toda la semana viajando a la capital, y ustedes son testigos. Yo dormí poco. Ahora Dios me dijo: duraste toda una semana haciendo cosas que competen a tu alma. Ahora esta semana que inicia mañana, tendrá mala noche buscándome a mí en la madrugada. Tendrá mala noche conmigo, porque hay gente que se sacrifica para llevar a un hijo al médico, se sacrifica para reparar la casa, se sacrifica, y eso está bien. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero cuando la iglesia quiere hacer algo, no dan ni 1,000 pesos, no se sacrifican. Y Dios me dijo: tú te sacrificas por lo tuyo, prepárate que ahora te va a sacrificar por lo mío. En lo que tú te sacrificas para ti, Dios te va a exigir que te sacrifiques para Él. Duraste 2 años en una maestría, prepárate. Ahora tienes que durar 2 años estudiando la Biblia, comiendo libros. Duraste un mes entero disfrutando a tu esposa. Ahora prepárate que tienes que durar otro mes disfrutando a Dios la intimidad. Duraste 4 años en una escuela metido estudiando, y después 4 en una universidad. Dios te dice: ahora te quiero 8 años metido conmigo, 8 años sacrificándote por mí.
Esta es la generación que la gente se sacrifica para todo menos para Dios. Y tenemos que aprender. Así que le pido permiso a mi esposa. Si me dan ganitas, la resuelvo y luego sigo la intimidad delante del Señor. Pero Él me dijo que esta semana tengo que pasar más la noche en la intimidad. La iglesia tiene que entender que el evangelio no es comodidad. La iglesia tiene que entender que el evangelio no es lo que tú quieras. Aquí se sufre, aquí se llora, aquí se pasa hambre. Aquí usted tiene que callarse la boca. Aquí usted va a querer pecar y tendrá que hacer silencio. A veces te va a querer quedar en tu casa disfrutando una buena película y Dios te va a decir: la iglesia te espera. A veces va a llegar a tu casa del trabajo cansado y Dios te va a decir: hay una mujer en la esquina que necesita esa palabra. A veces va a llegar a las 4 del trabajo, te va a poner a cocinar y cuando te vaya a acostar Dios te va a decir: levántate, esta es una noche de silicio, de vigilia. Iglesia, vamos a conectarnos a la voluntad de Dios y a sacrificarnos por Él, así como usted se sacrifica por lo tuyo. Ponte de pie.